El libro de los Hechos, en el capítulo 17, por favor. Y estábamos hablando de lo que implica para una persona como tú y como yo creer que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Estuve compartiendo con ustedes desde el momento de la resurrección del Señor Jesús, su muerte y su resurrección, cómo esto vino a impactar la vida de hombres y mujeres que no eran ni más ni menos diferentes a ti y a mí, y cómo ellos comienzan a llevar de la palabra del Señor y a predicar quién es el Cristo, a predicar quién es Jesús. Veíamos en este capítulo 17, si ustedes toman nota conmigo, lo que pasó en Tesalónica, en la primera parte del capítulo, y luego vimos también lo que pasó en Berea, con el apóstol Pablo, con Silas, cómo los de Tesalónica se resisten primero y después, y cómo arman un gran problema, cómo los discípulos ayudan a Pablo para sacarlo y llevarlo a Berea. Comienza Pablo a compartir en Berea. En Berea reciben la palabra con un espíritu abierto y diferente, pero luego los de Tesalónica se vienen a volver a continuar con los problemas. Y nos dábamos cuenta que ser cristiano y predicar a Cristo no siempre se va a recibir en la mejor manera. No todo mundo va a estar de acuerdo. Gracias a Dios nos damos cuenta que había gente que recibía del Señor. Había gente, como el caso de Jasón, que hasta en su casa ahí estaban creyentes, y van ahí, se los llevan y los acusan de que están contra el César, y luego tienen que pagar una fianza por simplemente creer que Jesús es el Cristo. Nos dimos cuenta cómo Pablo predicaba y demostraba a través de las Escrituras que el Mesías prometido, el ungido, es Jesús. Es Jesús el Cristo. La palabra Cristo aparece 500 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra exclusiva del Nuevo Testamento porque está en griego, no está traducida. Se dice en griego Christos, ¿sí? No hubo una traducción, ¿sí? En inglés se dice Christ, no está traducida, está nada más transliterada a como sonaría esta palabra en el idioma en el cual las Biblias se traducen. Y lo que significa es ungido, Mesías, que es el equivalente a la palabra hebrea Mesías, que tampoco está traducida. En hebreo se dice Mesías, ¿sí? Si ustedes leen conmigo el versículo 15, dice: y los que habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ese versículo tan sencillito habla que los cristianos de Berea, los hermanos que conducen a Pablo hasta Atenas, anduvieron con él 500 kilómetros. 500 kilómetros es la distancia que hay desde Berea hasta Atenas. Atenas, ahora sí que una de las ciudades más importantes del mundo griego. Está en el corazón filosófico del imperio. 300 a 400 años antes de Jesús, ahí en Atenas surgen las filosofías que hasta el día de hoy rigen mucho del pensamiento del ser humano. Mucho. Aquí se van a mencionar dos, y ahorita se las voy a explicar para que se den cuenta cómo hasta el día de hoy rigen el pensamiento humano. Filosofías fundadas 400, 300 años antes de Jesús, que entraron en la cultura, entraron en el pensamiento cristiano, y todavía el día de hoy por ahí andan en la vida cristiana. Ya no se diga fuera del cristianismo. Se establece la filosofía de los epicúreos ahí en Atenas, donde la doctrina era el placer. La vida fue hecha para disfrutarse, no el hedonismo, que es el abuso del placer, sino simple y sencillamente nosotros fuimos hechos, somos creados para disfrutar la vida. ¿Cuál es el asunto de ellos? Que ellos pensaban:
no puede haber castigo. No puede haber castigo. No puede ser que el hombre, por alguna razón, sea la que sea, vaya a tener que sufrir un castigo eterno, o aún un castigo en la tierra, porque la vida fue diseñada para el placer, no para el sufrimiento. Los estoicos, estos vienen de un fundador que era un fenicio, pero que luego se va a vivir a Atenas, el famoso Zenón. Y los estoicos son un movimiento antiepicuro, por decirlo de alguna manera, donde ellos dicen, no, la vida no es puro placer, la vida es un orden, la vida es una disciplina. Dice la escritura que de esos filósofos estaban argumentando, estaban disputando contra Pablo. ¿Sí me están siguiendo? Y en este caso, Pablo les hablaba predicaba el evangelio de Jesús, y nos dice Lucas, enfatizaba en Atenas la resurrección, porque ese era un grave problema, que mucha gente no creía en la resurrección, pero no les predicaba la resurrección y luego el evangelio. Era el evangelio y la resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Mis amados, si cuando hablemos con la gente, por favor, no te vayas con la necesidad inmediata. Háblales lo fundamental primero. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la buena noticia? Tenemos un Salvador que quiere salvar tu vida. Tenemos un Salvador que quiere restaurar tu matrimonio. Antes quiere salvarte. Y dice aquí que otros dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole, le trajeron al Areópago, la plaza principal, el anfiteatro principal, digamos el escenario principal de toda la ciudad, donde se exponían las filosofías. Vi la inscripción, dice Pablo, al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Qué sabiduría de Dios. Lo adoran, no lo conocen, pero yo les voy a decir quién es. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice verso 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase ese Dios de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Estoicismo, pero bíblico. Sí hay un orden, pero vean cómo. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Verso 32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. No lo dejaron terminar en el Areópago, en la parte principal del Areópago. Por eso algunos consideran que fue un fracaso. Un fracaso. Hasta ese momento parece que fue un fracaso, ¿sí o no? No pudo ni siquiera hablar de Jesús bien. Habló de aquel varón, habló de la muerte y la resurrección, pero ahí lo pararon. Y dice que algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, o sea, el administrador del Areópago, la cabeza del Areópago, el director del Areópago. Ese sí creyó. Y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.
Imagínate que nos dieran la oportunidad de hablar ante la Cámara de Senadores y de Diputados y que las cabezas se convirtieran. Imagínate hablar ante el ejército y que los generales se convirtieran, aunque los demás no. Imagínate estar en el hospital más importante del país y que los directores se conviertan, aunque a lo mejor los demás no. Eso cambia nuestra perspectiva, porque a veces los cristianos pensamos que los que se convierten son los de menor rango. No sé si te ha pasado eso. Tenemos como que esa idea metida. Si vas a predicarle a la gente, los que se van a convertir son los de menor rango. Y resulta que Dios no hace diferencia. También se puede convertir el de mayor rango. Tan influyente es el de menor rango como el de mayor rango. Rompamos cualquier límite. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hablar de Cristo es para todos. Hablar de Cristo no tiene, no hace diferencia entre la gente. Hablar del Señor es un privilegio que debemos aprovechar en cualquier lugar a donde el Señor nos lleve. Podemos terminar entonces diciéndole al Señor: Señor, pues aquí estoy, a tus órdenes. Mira que he traído ganas de hablar en esta junta, mira que he traído ganas de hablar en tal reunión, mira que he tenido ganas de juntar en mi casa tal gente, mira que he tenido ganas de ir a la plaza y hablarles a aquellos que de repente se juntan ahí, mira que he tenido ganas de hablarles del Señor a no sé quiénes, que tú ya me has dado oportunidad, pero no he podido aprovechar al 100%. Mira que he tenido ganas de agarrar a mi vecino, que nunca me había hablado y ahora la última vez me hizo algunas preguntas. Mira, Señor. Y el Señor te está diciendo: ahí está la puerta. Ahí está. Aprovechémosla. Vamos a orar.